¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Comenzamos una nueva edición de Carta Ciudadana. Estamos a martes 21 de abril ya de 2025. Estamos con Erika Muñoz, estamos con la Laureta y estamos con Álvaro Aróstica. Y bueno, hay hartas cositas que comentar, hartas cositas que hablar de nuestro país, de política, en fin, pero démosle una mirada. ¿Y qué opinión tienen ustedes acerca de lo que fue el, el, el papado de Francisco, que falleció el día lunes de madrugada? Eh, bueno, ya he sabido, mientras estudiaba, vivió en Chile un año, vino a Chile en el año 2018, que fue muy polémica su venida, y después tomó medidas bien fuertes en contra de la Iglesia Católica chilena a propósito de casos de abusos, en fin. Su papado distinto. ¿Qué va a ocurrir con la Iglesia Católica si es que va a seguir con esa apertura que él, digamos, tomó decisiones cuando fue papa? Eh, Se supone que su funeral debiera ser, se supone, debiera ser el sábado, no después de 4 días, no antes de 4 días, no después de 6, como dice el protocolo, desde la fecha de su muerte. Y bueno, ¿quién eventualmente sería el sucesor del Papa Francisco? Un tipo futbolero además, primer sacerdote, perdón, primer Papa latinoamericano, primer Papa argentino, ni hablar, jesuita, en fin, fue un papado corto, si uno quisiera definirlo en estos tiempos, digamos, no fue un papado largo. Recordemos que él además llega como papa por una situación en la que Benedicto XVI no pudo continuar con su papado. Básicamente él era papa con el otro papa, digamos, su antecesor vivo. En fin, cosas muy distintas que ocurrieron durante su papado. eh, ¿Qué les deja? ¿Qué opinión tienen ustedes al respecto? ¿Qué, qué les dejó? Si es que cuando vino a Chile tuvieron la posibilidad de ir a verlo, o si es que tuvieron la posibilidad de ir a verlo en alguno de los viajes que alguno de ustedes, si es que lo hizo a Roma o alguna otra parte. Erika Muñoz, Álvaro Aróstica, Ladislao Ureta, ¿cómo están? Y, y nada, pues, ¿qué les deja el Papa Francisco? ¿Quién quiere partir? La Erika, tiene ganas de partir. Eso decir yo cualquiera. O sea, yo en realidad, mira, ustedes saben que yo no profeso la religión católica, ¿ah? Así que tengo una mirada quizá un poco diferente a las personas que sí la profesan y que ven en el Papa una figura religiosa un poco a seguir. ¿Me entienden? No, no sé si se entiende lo que quiero decir, pero que lo ven como como un modelo a seguir. Pero sí uno puede reconocer que él tenía quizá una personalidad un poco más, eh, no sé, no como tan papa, o le tocó justo venir después de un papa que era así como el abuelito de todos, ¿se acuerdan? Juan Pablo II era así como tan tierno, como tan suave, y esta papa yo lo encontraba como un poco más directo, por decirlo de alguna manera, y creo también que a lo mejor obedece a su personalidad o a su ascendencia argentina, entonces un poco más directo, más confrontacional, o sea, no sé si confrontacional es la palabra, pero un poco más así, más de carácter, mostraba un poco más de carácter y entonces, pero sí yo creo que es difícil desde la posición que tengo yo dar una opinión respecto al legado que él deja, insisto, porque me declaro totalmente ajena un poco a todo lo que vive la Iglesia Católica. Entonces yo puedo hablar de la imagen que yo tenía, de lo que uno ve en la televisión, o de las noticias, o ese tipo de cosas, porque otra cercanía o mayor conocimiento de lo que hace o la vida papal o congregacional en esa área
no tengo. Lo que sí, voy a decir algo que me llamó mucho la atención con la muerte de este papá, es que inmediatamente las redes sociales se llenaron de comentario o alusión a una película que dieron, no sé si ustedes, alguno de ustedes Cónclave. la vio, Sí, claro. claro, La recomendé yo acá, yo la recomendé en el verano. y eso me pareció como, wow, muy extraño. Y hoy Sí, día conversábamos aquí en la casa y mi hijo, mi nuera habían ido a ver la película, entonces me decían, y mi nuera me decía, tía, pero es que hasta los propuestos, los papas propuestos son muy igual, la historia es muy igual a lo que pasa en la película, entonces yo creo que igual hay como harta atención a eso, pero yo insisto, me declaro totalmente como con poco conocimiento para hablar de un legado, que lo debe haber dejado absolutamente, pero yo desconozco eso. ahora, varias cosas de lo que dice la Erika. Primero, el jefe de la Iglesia Católica en el mundo no solamente es un personaje para los que somos católicos. No, lo Eh, tengo claro, entonces, pero eso como primera cosa. Y lo segundo, una recomendación a mis colegas periodistas. Déjense de publicar los papables. Nunca el papable es papa. Salvo, salvo Ratzinger, que era uno de los papables, que en esa época era el prefecto para la doctrina de la fe y fue elegido como Benedicto XVI, nombre que él se puso, en reemplazo de Juan Pablo II, pero en general los papables nunca son porque se queman esos nombres, se terminan quemando. Entonces, yo me he regocijado viendo en distintos medios, son muy pocos los medios que coinciden. Si ustedes se fijan, es más, son 132 los cardenales que tienen derecho a voto. Y por lo tanto son 132 los cardenales que eventualmente podrían ser papas. Pero claro, siempre aparecen algunos nombres, pero esos nombres al final, como yo digo, se terminan quemando. Eh, oye, solo hacer mención a la noticia que veía día del cardenal que cuando lo entrevistan y está detrás de unos senadores y los periodistas le preguntan si él cree que puede ser nominado papa, ¿vieron eso? el cardenal Fernando Chomalí, Claro. Y le sí, sale claro. muy chistoso cuando le dice, por lo menos tengo más oportunidad que usted. Lo encontré, pero con de una chispeza, porque los periodistas, pero usted tiene oportunidad, pero usted cree que va a ser, tiene oportunidad de llegar a ser papa o ser nombrado o algo así. Y Sí, él con una chispeza que le dice, por lo menos tengo más oportunidad que ustedes. Yo siento que eso igual acerca un poco a la gente un poco más a la Iglesia Católica, porque tuvimos un tiempo en que era mal mirada, en que la gente no quería tener mucha conexión, o se guardaba en realidad el decir que, que profesaban la religión católica o que tenían mucha cercanía con, con alguna parroquia o iglesia en particular. Entonces, creo que esta línea de sacerdotes de este tiempo es un poco más cercana a lo que antes uno veía como sacerdotes. y tú, Ladislao, bueno, se habla que del colegio cardinalicio actual, cerca del 80% fue nombrado, fue creado, ese es el nombre exacto, por Francisco. Mm. Eh, y lo que no significa nada, pero puede significar todo. Y bueno, recordar que la Iglesia Católica chilena tiene cuatro cardenales, pero solo uno de esos cuatro tiene la posibilidad de participar en el cónclave para elegir al sucesor de Francisco, que es justamente Fernando Chomalí, porque el que tiene menos de 80 años, Esati, Aos y Errázuriz tienen sobre los 80. ¿Cómo ves tú esto de lo de Francisco y qué crees tú que puede ocurrir en la Iglesia Católica? ¿Continuar en la senda de la apertura, por decirlo de alguna manera, o retrotraerse hacia, si se quiere, una doctrina un poquito más conservadora? Eh, yo soy agnóstico, ¿ah? De manera que no, al igual que Erika, no sé qué, si profesa alguna fe distinta, lo desconozco, Y yo pero soy no cristiana soy, no evangélica. soy tan seguidor de la Iglesia Católica. Pero me eduqué en colegio católico, estudié en la católica, en fin, en esa época estaba un poquito más al día, necesariamente por el mismo institución de educación en la cual estaba, digamos. Pero al Papa Francisco
de lo que en general he leído de él, eh, un personaje que se impuso como papa, digamos, no se había obtenido una votación importante la vez anterior, tengo entendido. O sea, cuando se eligió a Ratzinger, él ya había obtenido una votación, o sea, tenía adeptos al interior de los cardenales, del colegio cardenalicio. Y se impuso bien, digamos, muy respetado por sus pares. Eh, efectivamente, a él, Salió eso sí en la quinta votación, ¿ah? Ojo. sí, 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 pero ya había salido votado en las veces anteriores, digamos, o sea, Sí, claro, había un pero historial de liderazgo. Ahora, no tengo una mala opinión de él. Eh, yo creo que tuvo tras de sí, digamos, dos tremendos papas, ¿ah? Juan Pablo II yo creo que debe ser de los papas que en la historia de la Iglesia jugaron un rol con un liderazgo súper grande. Juan Pablo II es tremenda la figura de Juan Pablo II. Y después, Ratzinger también era un gallo muy inteligente, brillante. De manera que le tocó seguir con esta posta con todos los problemas que conlleva la Iglesia en la época actual, digamos, con los temas que se han ido sabiendo, eh, de abusos, de homosexualidad al interior de la Iglesia. Y en el caso chileno, digamos, fue polémica su visita a Chile. Fue sí. compleja, porque en un principio defendió a su partido, digamos, aparentemente no estaba suficientemente informado de cuál es la situación real. ¿Te acuerdas Y en que poquito antes había comparación- nombrado a Monseñor Barros como obispo de Osorno? exactamente. De manera que fue como sorprendido un poco por la situación de lo que estaba ocurriendo. Sus declaraciones fueron polémicas, generó algo de molestia. Y posteriormente enmendó, hizo la investigación y castigó. Eh, yo creo que en el mundo, en la fe católica, no había grandes críticas. Yo sí conocí por el lado de Argentina, digamos, su relación con los argentinos. No era Y simple, con ¿ah? el presidente. No era simple. Las declaraciones de Javier Milei en campaña en contra del Papa. Sí, claro, en Argentina eh, se dio la siguiente situación. Él, cuando ganan los Kirchner, él asumió una postura muy dura con los Kirchner, durísima. Pero, pero posteriormente esto se vio enlodado por algunas cosas medias oscuras, ¿no? Como por ejemplo que cuando escondieron dinero, ¿no es cierto? Estas bolsas de dinero se escondieron en un convento. Claro. Eh, y fíjate que en la última parte, cuando ya era papa, había una cercanía con los Kirchner. Y Argentina, que hoy día tiene un presidente como Milei, digamos, yo diría que hay un 50% de la población que tiene una posición súper crítica con el Papa. Piensan que fue extremadamente entreguista respecto de los Kirchner y que no los condenó de la manera como debiera haberlos condenado, digamos, ¿ah? Y que no se condice con la actitud que tuvo al principio del gobierno de los Kirchner. Y esto se dio en términos tales de que el Papa jamás visitó su país de origen. Fíjate que vino a Chile y no vino a Argentina. Curioso, curioso, Sí, súper. sí. Entonces, aquí en Argentina, donde estoy ahora, yo estoy en Mendoza, aquí, claro, hay bastante católico, probablemente un 50% de la población son adeptos al Papa, pero hay un 50% que no, y que tienen una posición súper dura, súper crítica respecto a él. Ahora, con respecto a lo que pueda suceder, su legado, bueno, yo creo que la designación que ha hecho más de un 80%, dicen que habría nombrado más de 108 cardenales de los 135 que son elegibles o electores. Yo creo que va a continuar una línea similar a la de él, porque
probablemente al igual que en el gobierno de cualquier estado, y la iglesia es un estado, las autoridades eclesiásticas, si son designadas por la máxima autoridad, por el Papa, bueno, porque son del visto bueno de ese Papa, digamos. Y por lo tanto es probable que en la línea sucesoria de ese Papa se mantenga esta cosa más progresista, porque yo creo que la Iglesia efectivamente ha habido un cambio, ha habido un mayor acercamiento a la gente, ha habido un reconocimiento de los errores cometidos, ha habido una condena respecto de los abusos, y el Bergoglio le tocó limpiar la Iglesia bastante. Y yo creo que eso se nota en el mensaje hecho malí, se nota eso. Yo creo que la mano del Papa se nota. Así que tengo la impresión de que va a continuar con una iglesia más progresista. Esa es mi impresión. Sí, y tú que estás en Argentina, voy al tiro contigo, Álvaro. Tú que estás en Argentina, Ladislao, y tú, claro, entregas esa opinión respecto a lo que significaba el Papa Francisco. Yo tengo una opinión súper distinta sobre eso. Yo siento que básicamente él tenía una posición política bastante más de izquierda que de derecha, digamos, y Milei es de aquellos que considera que quienes opinan distinto a él son los malos y solo son buenos los que opinan como él, pero bueno, da lo mismo. No, pero Hay no es de mi ley. reacción, no está bien, No, pero esa es mi opinión. Hay solo que- reacción, Ladislao, respecto a su muerte, qué sé yo, han habido campanadas, tú estás en Mendoza, entiendo, ¿no? Han habido Mendoza. campanadas, ha habido, qué sé yo, alguna vigilia, en fin. Sí, sí, sí. O sea, la noticia no para, transmite absolutamente todo el día. Yo creo que en esta parte, digamos, frente a la figura del Papa, o frente a su muerte, para los argentinos, era un Papa argentino. Y el fanatismo por lo propio acá Eh, es algo que se destaca, digamos. De manera que no he visto nadie que haya emitido alguna opinión como detractor, para nada. Hay una cobertura completa, y el pueblo argentino es bastante católico. Así sí, claro. que sí, Y en esta parte del mundo estamos los mayor cantidad de católicos en el mundo. Por eso muchos sí, dicen que debiera ser latinoamericano de nuevo, pero eso está difícil. Alvarito, ajá, Sí, para entender yo creo que el legado de Francisco hay que entenderlo como el jesuita Bergoglio. Yo creo que eso marca la postura política que toma la iglesia con Francisco, que es la vuelta hacia los pobres. Y desde ahí nos damos cuenta de que este papa se empieza a relacionar con África, con el mundo musulmán, y hay mucho cardenal que sale de estos países que uno sabe que existen, pero yo creo que nadie sabe dónde está exactamente, ah, Etiopía, y le empieza a dar importancia a esas cosas. Y eso hay que entenderlo, yo creo que no es Lesoto, por coincidencia. ejemplo, que es Lesoto. que es una especie de país dentro de Sudáfrica, digamos. Y yo creo que no es coincidencia porque políticamente la Iglesia Católica venía perdiendo influencia en los últimos 30 años. La sociedad empieza a cambiar, pasamos de una sociedad mucho más conservadora a una sociedad en donde se empieza a discutir el aborto libre, el matrimonio homosexual, y la Iglesia no podía quedarse atrás. Y sumado a eso, empiezan a taparse los casos de abuso sexual que, si no me equivoco, parten con Benedicto XVI. Y fue una situación que la iglesia no supo cómo llevar bien, y había que quizá pegar un golpe político y volver, entre comillas, a las bases y hacer algo distinto. Y eso es lo que hace, en mi juicio, Bergoglio. Eh, yo creo que se vino un tiempo de mucha conspiración, esto del Papa Negro, y sobre todo por la relación que tenía con África, pero para que la gente sepa, el cónclave no es que se vota algo así como yo presento una candidatura a ser papa. El cónclave vota de acuerdo, en un papel se escribe el nombre de quien tú piensas que de los cardenales Así es el más es. apto para ser papa. Así que se viene mucha conspiración, pero va a estar muy entretenido. Por Y eso por otro siempre lado, la primera votación es una y posteriormente son dos votaciones en la mañana y dos en la tarde. y creo que los quórums también van cambiando, porque cuesta un mundo quizás alcanzar el primer quórum, que debe ser mayoría absoluta, y después va Son bajando. dos tercios, son dos tercios. Y bueno, me tocó verlo en Chile, en
en el Papa Móvil, pasando por la Alameda, por allá por el 2014, si no me equivoco, el verano 2014 puede ser, 2018. 2018, mira, nada que ver. A mí Pero me sí, un tocó Papa, verlo el 87 al Papa Juan Pablo II en el Papa Móvil. Un poco lejos, eso sí, pero lo vi. pero Francisco fue un Papa muy distinto, como le decía, la aislaba a Juan Pablo II y a Benedicto XVI, que son tipos, por decirlo así, entre comillas, más académicos Mm. y gente de más formación eclesiástica. Y yo creo que también eso marca mucho la diferencia y lo conecto también con este lado jesuita de Francisco. Sí, bueno, vamos a ver cuando el cónclave, porque ustedes saben que el protocolo establece 15 días después del funeral del Papa, pero eso cambió con Ratzinger porque también hay ciertas cosas que se van actualizando, porque eso antiguamente era porque ese era el tiempo más o menos que se calculaba, el tiempo que destinaban muchos cardenales en llegar al Vaticano. Pero hoy día es mucho más rápido todo. Entonces, en una de esas, el cónclave va a ser anterior, va a ser mucho antes de, yo noté aquí la fecha, entre el 5 y el 10 de mayo. Seguramente va a ser mucho antes, pero bueno, vamos a ver qué ocurre. Bueno, volvamos a lo nuestro. Eh, ¿Qué les parece a ustedes lo que ocurrió con la primaria fallida en Chile Vamos? Eh, ustedes saben, yo trabajo en otra radio, Radio El Conquistador. Mi partner, el es sociólogo y además analista político Axel Callis, anticipó algo que aparentemente ocurrió. Francisco Chaguán no podía ser candidato a una primaria. No podía. Mm. Pero según él sí podía. Pero parece que se Mm. dieron cuenta que efectivamente no podía y al final no pasó nada con Rodolfo Carter. Nunca quiso Luciano Cruzcoque. El que sí quería era Francisco Chaguán, pero yo la verdad, lo comentamos ayer, no esto, sino que lo que ocurrió antes con Evelyn Matei, yo creo que fue una semana para el olvido. ¿Eh? Entre las cámaras del Estadio Nacional, la revisión del acuerdo SQM, las declaraciones por el golpe y después lo que pasa con esta fallida primaria. Y además, como buena política de Evelyn Matei, responsabilizando de todo a Kast con Kaiser, como si, digamos, en fin, estamos en política, así que no sé, ¿qué les parece a ustedes todo esto? ¿Lo consideran una improvisación, una chambonada o cosas que pueden pasar en política? Erika. O sea, mira, yo creo que hay un desacierto ahí en permitir que se filtre información respecto a, no sé, a Chaguán y a otros personajes que van a ir a una primaria con la candidata que ya tenía la derecha, ¿cierto? Porque ya Renovación Nacional la había nombrado candidata, ya la UDI la había proclamado candidata, ya Evópoli también la había proclamado candidata con ahí algunos detractores, pero, o al menos en lo que uno ve que sale a la luz pública. Entonces, cuando ya está en el ambiente una primaria y de repente dicen que no, claro que se ve, como dices tú, como una chambonada, como un poco de desorden en el sector. Y esto creo que es una visión que se viene arrastrando desde hace tiempo. De hecho, hemos visto hemos leído en los medios de prensa y escuchado opinión respecto a que fallece Sebastián Piñera y la derecha queda totalmente desordenada, sin cabeza, sin alguien que la ordene. Y fíjate que yo siento que esta actitud y esto que ha pasado en este tiempo obedece un poco a eso, o la gente, los que estamos al otro lado, vemos un poco eso, y creo que es preocupante para el sector, fíjate, más aún cuando ella, después que baja la primaria, ella da una entrevista culpando a otros actores, cuando fíjate que esos actores nunca estuvieron dentro de la primaria. Ellos, en más de una ocasión, dijeron que ellos no iban a primaria con la derecha, que ellos no son parte de Chile Vamos, que ellos no son parte de esta derecha tibia o como le quieran decir, que ellos no son parte de Chile Vamos. O sea, José Antonio Caz y Johannes Kaiser siempre manifestaron su opinión de no ir a primaria.
La Johannes primaria iba de Kaiser en algún manera, momento sí, ¿ah? Acuérdate, Erika, pero muy, antes de la inscripción del Partido Nacional Libertario, él por estaba eso, dispuesto a ir a una primaria. pero muy, por eso te digo, pero fue Pero muy, eso fue hace muy rato ya. corto el tiempo, claro, fue hace mucho tiempo, y cuando él inscribió, o sea, igual, querámoslo o no, después de 3 días, o sea, de unos pocos meses, ¿cierto? Donde él logra inscribir, ellos logran inscribir un partido con muchos adherentes, lógicamente eso le hace sentir un poco más de poder en no tener obligatoriamente que ir a primaria, pero a mí, pero más allá de lo que hace o dice Johannes Kaiser y José Antonio Caz, más me preocupa la visión que se pueda tener sobre esta candidata, que querámoslo o no, es la que va punteando, le guste, nos guste o no nos guste, ella es quien va punteando, por lo menos en todas las encuestas, así que las encuestas significan algo a la hora de ver y decidir. Ella sí va punteando de todos los candidatos, no solo de derecha, sino de todos los candidatos. Entonces, creo que es una mala imagen. Además que yo pienso que una primaria dentro de su sector le habría ayudado a ella a poner pilares mucho más consolidados para ir a enfrentar una elección presidencial. Puedo estar equivocada, pero yo sentía, por lo que uno ha leído, escucha, o lo poco que uno sabe, como digo yo, de la comodidad de su sillón, que esta primaria le habría permitido a ella mayor exposición, poder trasladarse, ¿cierto?, a diferentes zonas del país con mayor exposición a la hora de presentarse al final y consolidada, porque habría sido elegida democráticamente. Pero además a mí me preocupa, ¿sabes qué? O no sé si me preocupa, pero que a uno le hace ruido es que ayer, el día que se dice que no hay primaria, se bajan las primarias, había un consejo general de uno de los partidos que apoya a Evelyn Matei, que era la UDI. Había todos los militantes y estaban citados para un consejo general a las 7 de la tarde. Y a eso de las 4 de la tarde llega a todo el mundo mensaje y correo que se suspende además el consejo general. Lo que, claro, no solamente remueve el piso de los que están afuera o los que podemos ver desde afuera un poco de desorden, sino que dentro de los partidos, en este caso la UDI, los militantes están, plop, están descolocados porque ellos iban a un consejo general donde no solamente iban a hablar de la presidencial, sino de otros temas y de repente ocurre esta noticia y se les suspende el consejo. Entonces, yo siento que el sector está un poco revuelto y que falta claramente un liderazgo que aúne, pero que también sea capaz de mostrar una ruta a seguir. Yo siento que eso le falta a la Evelyn Matei eh, a la hora de presentar un liderazgo un poco más enérgico, a pesar que ella se ve bien dura y todo, ¿ah? Y yo, lógicamente, como mujer, me encantaría que la apoyaran a José Rao los partidos que son de su sector, de su coalición. Pero yo siento que ahí hay un poco de desorden y que ahí, no sé, a lo mejor no se le han dado los espacios, quizás para que su liderazgo sea un poco más permeable a los partidos, o lisa y llanamente, eh, sí hay detrás mucha división a la hora de estar de acuerdo y cuadrado con el candidato, en este caso la candidata, que sus directivas apoyan y eligieron. Claro. El primer partido que la proclamó fue justamente el partido de Francisco Chaguán, Renovación Es, Nacional. Después fue la UDI y al final fue Ópoli. Don Ladislao, Eh, gran torpeza de la derecha. Me da la impresión de que la candidatura, eh, yo creo que tiene tiempo para enmendarlo, pero no tiene un segundo piso. Les faltan buenos asesores en la toma de decisiones, en el derrotero seguir, en las declaraciones públicas de la presidenta, en el manejo de los tiempos. Eh, yo entiendo, fíjate, trato de ponerme en los escenarios de se va gestando esta decisión. Efectivamente, todos los países, todos los partidos de Chile Vamos la habían proclamado, ¿ya? Eh, pero si ves en un principio por qué se le cierra la puerta a Carter, simplemente por la pequeñez de los candidatos de Renovación Nacional que no querían agrandar la figura de Carter
en el evento que este perdiera con Evelyn Matei, lo que era lo más probable, por el interés que Carter ha manifestado en la quinta región. Y entonces deciden que no participe de la primaria con el propósito particular de no agrandar la figura de Carter para no arriesgar a sus candidatos. Oye, pero si la democracia es abierta, compadre, la democracia es abierta. Y si Carter es un líder nacional, a lo mejor, y se los come en la elección, bueno, haz el trabajo en terreno, y si pierdes, pierdes. Después se abre la posibilidad de realizar esta primaria. Y fíjate que el único razonamiento que yo podía entender o justificar como una razón política es que Evelyn Matei, o al menos los partidos de Chile Vamos, hayan, aparte de protegido los cupos de los candidatos de RN a la zona, y es que piensen de que en esa primaria, al ser candidatos tan débiles los que iban a participar junto con Evelyn Matei, tuvieran miedo de que el Partido Republicano o la gente afín al Partido Republicano y al Partido Nacional Libertario pudieran ser parte de la primaria y le generaran un problema al interior de la primaria, generando una derrota a Matei. O sea, que le ocurriera al interior de la primaria lo que le ocurrió a Lavín, digamos, ¿no? Pero que se hiciera exprofeso hoy día con mucho más adeptos que los que tenían en elecciones pasadas, digamos, Kast. Porque hoy día yo creo que Kast, dentro de la derecha, junto a Kaiser, es probable que sea un número mayor que el de Evelyn. Yo creo que si se hace esa primaria, Evelyn efectivamente puede ganarles, digamos, pero puede salir el disparo por la culata también. La suma de los dos es más que Evelyn. Evelyn sola, y si compiten los tres, puede ella ganarle, pero tampoco es tan fácil. Entonces, solo por temor a que en esa primaria pudieran eventualmente participar el Partido Nacional Libertario y generar un candidato débil y que sea derrotada en una primaria tan ganable, digamos, me podría justificar de que Evelyn no haya ido a una primaria con todas las ventajas comunicacional que ello implica, con todo lo que la ley te ampara para poder posicionarte en el país durante 60 días, digamos. Entonces, bueno, yo creo de que no hay un segundo piso con una buena asesoría. Lo que queda además muy de manifiesto es la opinión que da Evelyn sobre el golpe militar. Creo que lo que declaró fue una estupidez de principio a fin. O sea, ¿cómo no pensar ella, cómo no tener absolutamente preparada una respuesta eh, sobre el tema que obviamente la izquierda intenta resucitar si ellos se ven que hoy día están perdidos en una elección presidencial? Hoy, si la gente votara hoy, bueno, ¿a quién tienen que resucitar, digamos, para lograr producir un quiebre o un desequilibrio respecto de la derecha? Bueno, volver al escenario Pinochet, sí o no, digamos. Entonces, ahí gana nuevamente la izquierda. Y entonces le hacen la pregunta de qué opina ella sobre el golpe militar. Y ella comete la torpeza de decir lo que dijo, que es una gran estupidez. Porque ¿qué podría yo opinar, digamos? ¿Alguien podría tener alguna duda de que ella, como hija de Matei, no respalda el golpe militar? Nadie. Entonces le pusieron el micrófono y le hicieron la pregunta. Y ella, como político, pesó el palo. Su declaración tendría que haber sido otra. Mire, ¿sabe qué? Yo pretendo gobernar a todos los chilenos. Estamos hablando de algo que ocurrió hace 50 años. Y en una materia que ocurrió hace 50 años, yo tengo mi opinión, pero no se la voy a dar. ¿Sabe por qué? Porque yo no pienso retrotraer la elección que viene. Yo quiero hablarle a los chilenos del futuro. No quiero ir 50 años atrás a resolver los problemas 50 años atrás. Lo que ocurrió, ocurrió. Esperemos que el tiempo haga su trabajo y se han creado una serie de comisiones, etcétera. Pero no le voy a dar una opinión sobre el particular, porque yo pretendo gobernar a todos los chilenos. Y de esa materia no me voy a pronunciar. Chao. Y listo.
y se acabó. Pero comete la torpeza, pero de niño chico, y eso es falta de una asesoría comunicacional. No la están preparando adecuadamente. Esa es mi sensación. Álvaro, querido, Sí, ¿qué te deja todo esto aquí? Salieron varias cositas que yo puedo agregar otra más. sí, quiero ir con Chaguán primero. Eres senador, compadre. Estáis ganando cuántos millones al mes. Tenéis plata para gastar todos los mejores asesores de Libertad y Desarrollo, Idea País, todos los horizontal, todos los centros de pensamiento de centro derecha que existen en Chile. Mándalo Libertad un de WhatsApp, Desarrollo po. es Libertad de Desarrollo es cercano a la UDI, pero Libertad. El Instituto Libertad Pero puede ser el. mándalo un Pero se WhatsApp, un entiende, se llamado. entiende, se entiende. No, no es tan difícil. Al final, está bien, queréis ser presidente hace rato, pero esto pesa, yo creo. No hay que mostrar improvisación. Y eso también va de la mano con lo de Matei. Mientras tienes al otro lado el oficialismo, la semana pasada, y lo conversamos, que se junta a tomar un café con la presidenta Bachelet y hablan bonito un rato para la prensa, todo el show y todo el cuento. Y aquí en el otro lado está quedando la escoba. Un nivel de improvisación que uno tiende a pensar que figuras como Matei, como Chaguán, son gente con experiencia en política. Y yo creo que ahí está el problema. Quizás eso te lo puedo esperar del presidente de la República, pero no de una persona que lleva 40 años en política y peor aún quiere ser presidente. Sí, y yo quisiera sumar otro elemento para escuchar la opinión de la Erika, de Ladislao y de Álvaro sobre eh, ¿corresponde efectivamente que no estoy hablando de una táctica electoral porque sí, no, digamos, pero en rigor la derecha que representa Johannes Kaiser slash José Antonio Cast o viceversa, ¿tiene que ver con la de Evelyn Matei? ¿Tiene lógica que vayan a una primaria ellos? Porque es como, yo sé que es un suicidio, ¿ah? Pero por lo menos lo entiendo desde la lógica del pensamiento, que yo creo que le duró hasta ayer nomás, porque ya el Consejo General se le quitó el piso. Me refiero a Alberto Undurraga, candidato presidencial de la ADC, que él quería llegar a primera vuelta, pero ya la instancia del partido le dijeron, oiga, voy con un chilenismo, no haga weá, si su partido se está muriendo, nuestro partido se está muriendo y vamos a ir ahora solo, no tenemos cómo, algo que se comentó acá en el programa también y se ha escrito harto, y parece que ya eso no va. Eh, Porque perfectamente bien Alberto Undurraga puede decir, ¿sabes que yo no quiero nada con el Partido Comunista? ¿Tiene lógica que exista una primaria realmente entre José Antonio Cast, Johannes Kaiser y Evelyn Matei? ¿Se parecen realmente tanto como para ir a una primaria? ¿O lisa y llanamente Chile Vamos quiere, digamos, o debiera no tener relación con esa derecha o viceversa? ¿Cómo lo ven ustedes? Fíjate que o sea, en el caso de la Evelyn, yo no la veo tan distinta. ¿Cuál es el problema? O sea, si vamos a hablar de la generalidad de las ideas que se defienden, como es la libertad, ¿cierto? La seguridad, eh, el modelo de educación que queremos, como ese tipo de cosas, yo creo que en lo macro quizá hay una idea simultánea, pero en lo micro, en la bajada, yo creo que sí son muy diferentes, muy diferentes. ¿Y sabes por qué yo, a ver, si lo vemos desde el punto de vista personal, ¿por qué no debieran ir a una primaria? Porque los adherentes, justamente, de Johannes Kaiser o de José Antonio Caz, no tienen mucho que ver con los adherentes acérrimos de la Evelyn Matei, en cuanto a ideales. Yo lo digo desde el punto de vista, o sea, lo digo desde el lado que uno ha estado como adentro, viendo, ha estado como haciendo cosas con algunos de esos grupos, y yo me doy cuenta que entre ellos incluso se generan discusiones referentes
a las defensas de cada uno de los candidatos. Pero lo que yo no logro, no termino de entender, es que toda esta gente venía o se trasvasijó justamente de esos partidos. Porque en el caso de José Antonio Caz, republicanos, yo creo que más del 50% de los militantes que tienen republicanos fueron en algún momento UDI. partiendo por él, digamos. O sea, absolutamente, pues sí, pues partiendo por él, pero sus militantes, o sea, José Antonio no creó un partido con militantes que no tenían ninguna herencia política. Él se lleva a un grupo de gente de la UDI, eh, que claramente y en democracia se pueden ir perfectamente al partido que quieran, pero no es tan diferente. Entonces, a mí me hace mucho ruido que hoy día esas mismas personas que hoy día siguen, que están en Republicano y siguen la visión de José Antonio, eh, estén tan contrarios a la candidata. Por eso yo te digo, no me cuadraría una primaria cuando yo escucho hablar a los partidarios de Kaiser o escuchas hablar a los partidarios de José Antonio Caz totalmente en contra de Evelyn Matei como candidata, pero totalmente en contra, así como, entonces, si es que ella solo pasa a segunda vuelta, yo voy a votar nulo en segunda vuelta, ni siquiera con un análisis político real de lo importante que es el voto, que para mí eso es fundamental, así como el voto en blanco, así como que ya sigo a la persona, ni siquiera el bien político país, lo importante que es el bien político país, y de alguna manera dar una vuelta de timón en cuanto a la visión política o de los partidos que van detrás políticamente del gobierno que hoy día tenemos, que es un mal gobierno, que lo ha hecho mal, eh, entonces, y que se han robado una cantidad enorme de millones de pesos que deberían, miles y miles de millones de pesos que debieran estar hoy día solucionando los problemas sociales de los ciudadanos de este país, entonces, sobre todo de los que más necesitan, entonces a mí me hace mucho ruido esa, como esa dispersión que hay entre la gente derecha, ¿cachai? Que se fueron como para la Evelyn, o sea, como bajo José Antonio, como Johannes, y que se quedan con la Evelyn. Y otra de las cosas que a mí me hace ruido, ¿saben qué es? Que yo he estado compartiendo con gente de Renovación Nacional que no está tan convencida de que la Evelyn sea la candidata. Incluso eso. Entonces, por eso yo decía, y me sentía como identificada con lo que hablaba Ladislao. ¿Dónde está el error? ¿Dónde está el error? ¿Dónde está la equivocación? ¿Cómo se comete la torpeza además encima de la candidata que sabe que no está tan bien afirmada? Sale hablando justamente de dos personas que ya, está bien, puede que no lleguen o sea, que no van a pasar a segunda vuelta según la encuesta, porque no lo sabemos, todo puede ser una sorpresa. Yo siempre digo, en esta fecha, Gabriel Boric no marcaba nada, nada. En el año donde se hizo la elección, Gabriel Boric no aparecía por ninguna parte, ni siquiera el nombre. Y hoy día lo tenemos de presidente. Entonces, uno nunca sabe qué puede pasar. Pero yo encuentro que salir pegándole a dos personas que tienen gran cantidad de gente que por ideas, entre comillas, se acercan un poco más a tu candidatura, el día que sus líderes no estén, ¿cómo le salís pegando a esas personas? ¿Cachai? Entonces, no sé, yo lo encuentro súper enredado, Felipe, ¿eh? Súper enredado, no sé, así Sí, como decirte en por eso, tu respuesta tan clara, así como, no se acercan. Es que es que cosa por eso lo como pregunto, raro. porque en distintas partes del mundo, la derecha no tradicional, la derecha un poco más, no voy a decir ninguna palabra porque aquí la gente es medio susceptible, pero digamos, la derecha de Kaiser y Kast, no la derecha de Chile Vamos, eh, esto le duele a la gente derecha cuando yo lo digo, pero me encanta decirlo porque como yo no estoy ni ahí, tienen el mismo concepto del avanzar sin transar, es decir, no tienen vocación de acuerdo. O sea, si están dispuestos a Claramente. despreciar a Evelyn Matei, tú me podrás decir legítimo. Yo no he dicho que no sea legítimo, yo no estoy hablando, yo no estoy enjuiciando, yo estoy describiendo un hecho. ¿Cómo vas a gobernar? Si tú para gobernar necesitas acuerdos, necesitas, digamos, entonces acá
uno ve cosas que llaman la atención y tal vez, por circunstancias de la vida, como en otras partes del mundo, como en Italia o en Francia o en otras partes, bueno, la derecha no tan democrática, un poco autoritaria y con sesgos un poquitito populistas, eh, bueno, la derecha tradicional no quiere tener vínculos con ellos y en una de esas se está dando un fenómeno que tal vez fue como la segunda derivada, digamos, no hay si se quiere, no hay una unión estratégica, sino que simplemente queda de manifiestas las diferencias nomás. Y, y bueno, no sabemos si va a haber una primaria entre Kast y Kaiser, que tal vez para Evelyn Matei es lo mejor que puede pasar, porque lo que dice es que ella es cierto, pero no tan cierto. Cuando dice que Kaiser y ¿cómo se llama? Kaiser y Kast marcan lo mismo, la sumatoria de ellos marca más que Evelyn Matei, claro, pero en la medida en que si es uno, se suma el del otro, y eso no necesariamente pasa en política, porque No se muchos de esos trasvasijan votos los de votos uno se pueden ir por necesariamente. otro lado. No se Eso no es tan trasvasijan así, digamos, necesariamente. no, claro, no, y con voto obligatorio, pero bueno, Ladislao, ¿tú crees que aquí hay que hacer de tripas corazón? Porque hasta ahora, por lo menos, de tripas corazón no hay, ¿ah? Les quiero contar. O sea, más allá de la opinión que cada Por uno lo puede menos no se tener, ve por ahora disposición. no se ve, digamos, y te vuelvo a insistir, yo creo que como después de todo lo que yo enumeré, lo que viene ahora es, oye, y si no ganamos va a ser por culpa de Casa y de Kaiser, o sea, ya después le vamos a echar, parece el entrenador de Colo Colo, con el respeto que me merecen los hinchas de Colo Colo, digamos, la culpa siempre es del clima, de la cancha, del árbitro, del banderín, de la pelota, en fin, siempre la culpa es de otros, nunca es de lo propio, de don Ladislao. Eh, sí, yo coincido con Erika en su apreciación de que mirados así en términos globales, el pensamiento es muy similar, pero creo que en los hechos es donde uno conoce con quién está hablando, digamos. Y en los hechos yo creo que hay una diferencia entre la derecha de Chile Vamos actual, la de hoy, no la de hace 10 años, ni 20 años, ni 30 años, y la derecha de Kast y la derecha de Johannes Kaiser. Y creo que el sesgo es fanatismo. Creo que hay un sesgo de mayor fanatismo en las ideas por parte de la derecha de Kast y la derecha de Kaiser. Y efectivamente ellos tienen, como lo señalé creo que el programa anterior, yo creo que ellos tienen una vocación de minoría. O sea, a ellos le da lo mismo perder la próxima elección, porque lo que pretenden es intentar demostrar de que esta derecha radical, más fanática, es capaz de imponerse como una derecha mayoritaria y fagocitar, al igual como lo hizo el Frente Amplio, a el socialismo democrático y convertir a la concertación en la nada misma y se los comieron y ellos pasaron a ser el 30%. Yo creo que eso mismo es lo que pretende esa derecha de Johannes Kaiser y de Kast. Pero es una Ahora, derecha, si eso, yo estoy de acuerdo contigo, Ladislao, perdón que te interrumpa, yo estoy súper de acuerdo con eso. Ahora, si la historia se repite completa, bueno, en una de esas Kaiser Cast o Cast Kaiser o como sea, le van a ir a pedir agüita a Chile Vamos, como lo hizo el Frente Amplio y el PC al socialismo democrático. sí, claro, pero cuál es el problema de esa derecha fanática cuando tú le entregas el gobierno? Le pasa exactamente lo que le pasó a la Convención Constitucional, pues esto ya lo vimos ya. Mm. Cuando yo tengo a alguien que piensa de que la política consiste solo en conversar, oír al otro, ¿ah? O sea, ellos probablemente pensaban de que antes no había ni siquiera que oír al otro. Ellos piensan que oír al otro es suficiente
y que con eso uno hace política, porque la decisión la tiene que tomar en forma radical con lo que yo pienso y tengo que imponer mi ideario, como fue la declaración que hizo uno de los principales líderes de la Convención Constitucional antigua, el profesor, no recuerdo de qué, era de la Católica, creo, en que dijo, mire, yo no tengo ningún problema en conversar con mis adversarios, vamos a conversar, pero otra cosa es que yo negocie. Yo no voy a negociar nada. Y bueno, la política consiste en eso, en negociar. ¿Por qué? ¿Y por qué consiste en negociar? Porque ¿cómo voy a suponer yo que la sociedad chilena, con 18 millones de habitantes, y conociendo que hay un 30% de los chilenos que son acérrimos a la corriente de Boric, acérrimos, yo voy a imponerle mi ideario de lo que yo voy a hacer? Eso es una locura. Entonces, es un peligro de que esa derecha llegue al gobierno. Porque entonces, ¿quién? No se va a dictar ni una sola ley, porque ellos no transan, ellos son fanáticos. Y con los fanáticos tú no llegas a ninguna parte. Entonces, yo creo que esa derecha tiene que ser derrotada. O si ellos obtienen la mayoría, bueno, van a tener que pedir agua. De manera que yo creo que ellos le hacen lo correcto cuando no los pesca, pero yo no los pescaría, no pelearía con ellos. Le diría, oye, yo ofrecí la primaria, no hubo primaria, ustedes no la quieren, parece que no estamos pensando igual. Bueno, dejamos que el electorado decida. Y no diría nada más. Chao. Pero ahí hay algo de lo que dice el aislado Álvaro, que desde el punto de vista de la estrategia política, Francisco Chaguán descubrió la pólvora, algo que nosotros en este programa y en otros programas veníamos diciendo hace mucho tiempo respecto a, voy a ocupar un término un poco ordinario, pero espero se entienda, el oficialismo como que le estaba comiendo la color a Chile Vamos, porque hay candidatos, se proclamaron, la mirada está hacia allá de lo que va a ser la primaria, porque ya hay varios candidatos y candidatas inscritas. En Chile Vamos, solo Evelyn Matei, que es la que va punteando. Bueno, y también por la derecha de Evelyn Matei está José Antonio Kast y Johannes Kaiser, que ya firmaron un preacuerdo de un pacto parlamentario. Y yo me imagino que van a intentar mantener el sueño erótico de en una de esas hacemos primarias presidenciales también, hasta el plazo del 30 de abril, no sé, pero digamos, la mirada y la atención no pasa por Evelyn Matei, está en el oficialismo y en Kast con Kaiser. Entonces, desde el punto de vista estratégico, de lo que significa la mirada, la atención, la atención mediática, Evelyn Matei, y lo que se ve es que Evelyn Matei como que trata de decir cosas, pero todas esas cosas que dice son criticadas no solo por el oficialismo, ojo, lo que dijo sobre el golpe no solo fue criticado por la izquierda, que era obvio, digamos, sino que también por José Antonio Kast y Johannes Kaiser, que básicamente dijeron algo que yo estoy muy de acuerdo. A mi juicio, lo que hizo Evelyn Matei fue intentar traer a cierto público que se le había ido hacia Kast y hacia Kaiser en algo que para ciertos sectores sobre todo un público más adulto, digamos, eh, tiene un pensamiento formado sobre lo que pasó en el golpe militar, por muchos testimonios, cifras, libros y demás que existan, digamos. Y yo estoy hablando acá de un tema electoral, no estoy hablando de un tema de lo que yo pienso, digamos, de la frase aquella, don Álvaro. Sí, bien sencillo. Yo creo que esta necesidad por parte de Chile Vamos de buscar una primaria a toda costa, yo creo que nace más que nada de la calculadora y un miedo a algo. No sé qué, quizá miedo a vivir lo que pasó con Lavín, un candidato que iba marcando muy bien, pero que al final no aprendió, o no sé, no sé quiénes son los asesores o quiénes ponen las lucas al final, quizá no confían tanto en la candidata. No sé, yo creo que parte de esa necesidad de calcular, del miedo. Y concuerdo muy bien con lo que decía Erika y la aislado. Yo creo que el mundo republicano y Chile Vamos son totalmente distintos. Y
espero que esta elección sea el fin de este intento de también de unificar todos estos mundos, de empezar a negociar. Yo creo que Chile Vamos, y como lo dije también la semana pasada, tiene que agarrar el volante, por decirlo así, y ir adelante con lo que ellos tienen, dejar de estarle rogando al de al lado, Ahora, porque al vamos a final ver se si ve eso feo. alcanza. Vamos a ver si eso alcanza. Es que yo creo que ahí es donde está el problema. ¿Ah? Yo creo Sí. que al final esos votos se necesitan. Yo soy una convencida de que esos votos van a hacer falta. Entonces, no, estoy de acuerdo con lo que dice Álvaro. Céntrate en tu objetivo y juégatela con lo que tienes, pero tampoco estés pegándole a los de al lado. Porque al final del día, esos votos te van a hacer falta. Y como también dijo Laislao, este fanatismo de algunos que hace seguir a la persona, ideales que ya no están claros al momento de bajarlo al día a día, eh, y que son difíciles de mantener, que es más ideología en realidad que realidad social de país. En algún momento, cuando vean a su candidato que no llegó, no sé, po, algo te va a hacer clic, votar por último por alguien más cercano a tu idea. Porque no te vayas, o sea, yo no veo a un republicano votando por Carolina Toá el día de mañana o por Janet Jara si es que es la que queda, o no sé, pues, por quién quede, no lo veo yo eso. Más allá de lo que dicen, yo estoy de acuerdo Más allá de lo contigo. que dicen, no lo veo. Pero más, pero peor que ese fanatismo te lleva a votar en blanco o a anular tu voto. Entonces, al final del día, sí se necesitan esos votos. Yo soy una convencida de que no van a llegar, la Evelyn no va a llegar a la presidencia si en algún momento la gente que hay, o un número importante de gente que está detrás de José Antonio y de Johannes, se cuadran con la votación con la Evelyn en la última papeleta, por último. Bueno, vamos a ver qué pasa. Erika Muñoz, un abrazo gigante, querida Un Erika. abrazo, Álvaro Felipe. Aróstica, lo mismo. Y la Laureta, que algo le quedó en el tintero, me da la sensación. Sí, no, pero haga el fin. No quiero hacer palabras. No, pero cierra nomás, pues sí. Dale, ¿Por qué tengo que cerrar yo? déjalo como dice Felipe en el pic, Sí, pues cierra usted, lánzala. pues, no, Sí, Laislao, pues cierra lánzala, usted. lánzala. Obvio. Obvio que la Evelyn Matei va a necesitar los votos de los republicanos, pero primero tiene que derrotarlos. Y lo que necesita ella es un segundo piso. Necesita buenos asesores Equipo. políticos durante la campaña. Si no lo tiene, Totalmente. no le va a demostrar a nadie, ni al país, de que es capaz de conducir una presidencia de la República que es muy turbulenta. Yo creo que Boric, la gran ventaja que tiene es que él venía de la turbulencia y como él venía de esa turbulencia, pudo gobernar sin turbulencia, porque la turbulencia venía con él, digamos. ¿Ah? Eran los propios, esos eran los turbulentos. Eso es lo que tenían armada la escoba en la calle, etcétera. Entonces gobierna y, por supuesto, se acabó el piteo. Pero ahora hay que tener Van a claro volver. que si gana la oposición, la calle va a volver a levantarse con todo, de manera que la presidencia de la República va a ser muy difícil y se requiere un muy buen equipo de gobierno, con mucha cabeza fría, con palabras muy cuidadas del presidente de la República, muy entrenada, con un vocero muy entrenado y muy hábil. Y bueno, tienen que demostrar que son capaces, po. Y ahora en la cancha se ven los leones. Yo quiero verlo y le voy a dar la chance, pero quiero verlo. Si no, si no me convence, chao, blanco nomás. Ya. Álvaro Aróstica, Erika Muñoz, la Laureta. Esto fue Carta Ciudadana. Un Besitos, abrazo, que lo pasen buen estupendo. martes. Nos reencontramos mañana. Chao.